Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Miren, allá va la pola, envuelta en su pañuelo, entre el corpiño lleva guardada la información, pisa firme, mira lejos, por timbre de la contienda, intrépida, solidaria, clavel de la resistencia, por su pueblo dio la vida, en la flor de su belleza, que no muere tu conciencia, Policarpa. Bueno, y como siempre le damos la bienvenida y los buenos días a nuestra querida audiencia de Voz Educadora. Esta semana iniciamos el programa número 531 de Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, acompañados con la canción Policarpa, un bambuco con letra y música de Marta Elena Hoyos, en homenaje a esta heroína en la lucha por la independencia, a quien recordamos en estos días por dos razones. El 14 de noviembre de 1817 fue asesinada Policarpa por colaborar con las causas del pueblo y la independencia del yugo español. Y segunda, el día 9 de noviembre de 1967, el Congreso de la República de Colombia declaró el día 14 de noviembre Día de la Mujer Colombiana, en honor de la conmemoración de la muerte de Policarpa Salabarrieta. Estos sucesos también coinciden con otras importantes mujeres que desde diferentes espacios contribuyeron a cambiar paradigmas del machismo histórico y lograr el reconocimiento a los derechos de la mujer en igualdad de condiciones. Para el 11 de noviembre de 1907 nace la pintora María Débora Elisa Arango, una artista y acuarelista antioqueña del movimiento expresionista. En sus obras expresa y denuncia la violencia y la situación social y política del país. Débora desafió a la sociedad ultraconservadora y machista. Ella hace los primeros desnudos feministas en Colombia. Pero también un 14 de noviembre de 1844 muere Flora Tristán, escritora y pensadora socialista, defensora de los derechos de la mujer y de los derechos de los obreros. Igualmente, un 12 de noviembre en 1989 muere Dolores Ibárruri, política comunista española llamada La Pasionaria, quien luchó por las libertades políticas. Durante la Guerra Mundial, La Pasionaria repitió el lema "No pasarán" y se convirtió en una gran defensora de los derechos de la mujer. Es de resaltar que estas fechas son de gran importancia para el magisterio colombiano, sin olvidar que mayoritariamente está conformado por generosas y valientes mujeres. Así, la CUT, FECODE, la ADE y el Comité Nacional de Paro, para el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, convocan a la movilización nacional en el marco de esta importante fecha y también para continuar, por supuesto, con la unidad de todos los sectores en el impulso de los proyectos alternativos que recogen los puntos del paro nacional, el cumplimiento a los acuerdos de paz y los acuerdos con los sectores sindicales y sociales, como también en rechazo al paquete legislativo de Duque, la estigmatización a la protesta social, los falsos positivos en contra de los jóvenes y los activistas sociales en el país y el asesinato de cientos de activistas reclamantes de tierras y líderes sociales en todo el territorio. Así les damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Policarpa llegó de Guaduas y que en su frente se dibujaba la patria. Creció entre los oficios y las letras, el amor, la justicia, sus banderas. Soñó la Colombia nueva que aún espera, la que sueña en una... Bueno, y en este punto de la mañana le llegó la hora al informe distrital con el compañero del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, y vicepresidente de la ADE, compañero Luis Alexander Hurtado. Esta es la mejor información y las orientaciones emanadas desde nuestro sindicato. Bienvenido, compañero Alexander. Muy buenos días, Carlos. Un saludo fraterno a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE.
Esta semana que pasa, la Junta Directiva de la ADE ha venido siendo invitada a los colegios para acompañar a los docentes frente a diferentes problemáticas que se están generando en las instituciones, como la persecución a docentes sindicalistas, en otros casos dejando sin asignación académica a docentes o por parámetro en el caso de los directivos docentes, en otros la imposición de la jornada única sin condiciones que algunos rectores, sin consultar el gobierno escolar, pretenden desarrollar. Ante lo cual, la Junta seguirá acompañando, denunciando y reclamando el respeto de los derechos laborales del magisterio. De igual manera, nos encontramos con la CUT Bogotá Cundinamarca y sus sindicatos regionales para plantear un pliego distrital para el año 2022 que impulse el rechazo a las políticas de la actual administración. De igual manera, la próxima semana desarrollamos una agenda a la cual todos y todas están invitados. Mañana, lunes festivo, estamos invitados a acompañar la solidaridad con el pueblo cubano en la Embajada de Cuba con la presencia de la organización sindical a partir de las 10 de la mañana. El 18 de noviembre se desarrollará la Asamblea de Delegados de la ADE para tratar los temas del pacto histórico, la presencialidad, la reapertura de las sedes de nuestra organización, la nueva contratación de salud para el magisterio. El 18 y 19 de noviembre, todos a protestar con SINDES y ANTOC por los derechos laborales de los trabajadores de la salud. Y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, seguiremos insistiendo a los docentes del 1278 que en la evaluación de desempeño es susceptible de los recursos de reposición y apelación. Estaremos atentos a acompañarlos. De igual manera, el respeto del proceso de traslado de los docentes con todas las garantías y de los docentes provisionales para mantener su plaza en las vacantes liberadas por traslado. Adicionalmente, la Junta se compromete en desarrollar un curso de formación pedagógica y política para el curso de méritos de ingreso al servicio educativo estatal, el cual se acaba de dar apertura. Se presentará la propuesta la próxima semana. En medio de este modelo que se ha aplicado en Colombia por más de 30 años, la política neoliberal que nos ha traído más pobreza, desigualdad, negación de derechos. Por ello seguiremos defendiendo los derechos colectivos, la defensa del derecho a la educación. Seguiremos impulsando la unidad con todos los sectores sociales, políticos y sindicales para enfrentar la pandemia neoliberal. En esa misma línea continúa la arremetida contra los firmantes de paz, los líderes y lideresas de los territorios, que los deja en medio de la muerte, la persecución, los falsos judiciales. Es así como esta semana se dan detenciones arbitrarias y montajes judiciales, mientras seguimos esperando las medidas sancionatorias para los funcionarios del ESMAD que cometieron abusos dentro del paro nacional. En total, son 13 jóvenes detenidos por la Fiscalía, de los cuales se encuentran en audiencia de imputación de cargos a 5 jóvenes de Suba, por lo cual rechazamos la estigmatización y la persecución a los compañeros que vienen desarrollando procesos comunitarios y populares y que han levantado su voz contra este modelo que es excluyente. Para el pacto histórico es necesario las apuestas estratégicas de 4 grandes transformaciones democráticas. Por ello, la democracia de la propiedad y el uso de la tierra, la democratización del capital y del crédito, la democratización del conocimiento y del saber, la democratización de la tecnología digital, internet y producción de software. Seremos poder y seremos democracia. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo presente. Les habló Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas, recontrapullas al desmantelamiento del sistema educativo colombiano por cuenta de la implementación de políticas neoliberales que apuntan permanentemente a la eficiencia y eficacia. Según la OCDE, Colombia está en la cola de todas las variables: salarios más bajos, más tiempo de instrucción, más tiempo de enseñanza y clases más largas.
Pullas, pullas, pullas. Y pullas, recontra pullas a los precandidatos del Centro Democrático que con su discurso de odio siguen estigmatizando a los maestros de Colombia asociados a FECODE. Sus señalamientos en contra del magisterio colombiano y contra FECODE ponen en peligro la vida de todos los docentes del país. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, recontra pullas, pero muchas pullas, al gobierno nacional que con la cacería de brujas viola el derecho a la protesta y monta falsas pruebas para detener, juzgar y condenar a los jóvenes de la primera línea que se enfrentaron al establecimiento exigiendo mejores condiciones de vida. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, recontra pullas al Mindefensa Molano, quien ve enemigos en todas partes, en los jóvenes que protestan, en los trabajadores que exigen sus derechos, en el magisterio que reclama cumplimiento de los acuerdos y ahora considera a Irán como un gran enemigo. Le tocó a don Duque desmentir ese esperpento, claro, de dientes pa' afuera. Pullas, pullas, pullas. Pullas, muchas pullas a los grupos armados que en contubernio con el gobierno continúan atentando contra las comunidades. 85 masacres en lo que va del 2021. 149 líderes sociales asesinados y 1.264 desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP en el 2016. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que convocará a marchas el 25 de noviembre por un justo aumento del salario mínimo y en contra del paquetazo de Duque. El 18 y el 19 de noviembre, paro de los trabajadores de la salud por el pago de salarios atrasados y por la defensa del sistema público estatal para los colombianos. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas al juez quien ordenó al presidente Iván Duque abstenerse de aplicar la suspensión de ley de garantías durante el proceso próximo electoral. Se le cayó la jugadita de repartir mermelada a diestra y siniestra. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas a la Corte Constitucional que niega la acción de tutela y mantiene la imputación de cargos al señor Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno. El proceso para liberar a Colombia de este ser maligno sigue su curso. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a la senadora Aida Abella, quien manifiesta su indignación en el recinto del Senado al denunciar la vagancia de algunos senadores que cobran sin trabajar y obstaculizan el debate de proyectos que beneficiarían a los ciudadanos. ¿Qué tal que trabajen esos vagos? ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas a la minga indígena que nuevamente se moviliza en contra de la indiferencia, la indolencia y el autoritarismo de este gobierno. Indios que con valentía y fuerza en sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. ¡Que viva la minga indígena! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al pacto por la vida, la paz y la democracia reafirmada por Gustavo Petro ante la Unión Patriótica. Su compromiso con un programa de transformaciones económicas, políticas y sociales como prioridad en el nuevo gobierno. Vamos con toda con el pacto histórico. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Avanza en Policarpa la estrategia ante el severo régimen del terror. Y es firme su labor de inteligencia contra la reconquista del español. Galopan en su corazón las tropas del libertador. Galopan en su corazón.
Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos el informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño, levantando fuertemente su voz en contra de las medidas del gobierno nacional y del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que pone en riesgo a todo el magisterio al dilatar la contratación del servicio de salud y de garantizar este servicio con dignidad para todos los maestros y las maestras y sus familias en el país. Bienvenida, compañera María Eugenia. El incumplimiento de los acuerdos y el silencio del gobierno desde el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio ponen en riesgo la vida y la salud del magisterio y sus familias. Ante las actuales circunstancias que se presentan a nivel nacional, que tienen que ver con la terminación de 8 contratos de salud el próximo 22 de noviembre del 2021 y 2 contratos de salud el 28 de febrero del 2022, el no pago de prestaciones sociales del magisterio colombiano y el total deterioro en la atención médico-asistencial, tenemos que denunciar que no se convoca, tal como lo plantea la Ley 91/89 y el reglamento interno del Consejo Directivo del FOMAC, para la invitación pública, la nueva contratación en salud desde el 17 de septiembre del 2021, un Consejo Directivo ordinario que quedó inconcluso, y desde el 24 de septiembre del 2021, un Consejo Directivo extraordinario que de igual manera quedó inconcluso. Hoy seguimos esperando convocatoria para tomar determinaciones por la vida y la salud y las prestaciones sociales del magisterio colombiano. Solamente con la presión, la exigencia adelantada y del Comité Ejecutivo de FECODE, con sus 2 representantes ante el Consejo Directivo del FOMAC, se acaba de convocar la terminación de la sesión extraordinaria al Consejo Directivo del FOMAC. Es evidente la dilación que se está dando en este sentido y esto traduce la vulneración al derecho por una salud digna, oportuna para el magisterio y sus familias, de la cual el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación como fideicomitente, la fiduprevisora como intermediaria, los operadores que profundizan día a día la mala atención, desembocando en altos índices de morbilidad y en altos índices de mortalidad, son responsables por todo lo que signifique la vida y la salud del magisterio colombiano. Todos los puntos del pliego de peticiones pactado hoy no avanzan, se vienen incumpliendo. Es por eso que responsabilizamos de lo que ocurra con los contratos de salud, con la vida que hoy se pone en riesgo, al gobierno nacional. Y llamamos a todo el magisterio colombiano a permanecer en estado de alerta ante la arremetida que hoy avanza contra FECODE y el magisterio colombiano. Por la vida, por la defensa de nuestro pliego, por la defensa de la educación pública estatal, porque todas y todos somos FECODE, unidad, movilización y lucha. Miren allá va la pola, envuelta en su pañolón, entre el corpiño lleva guardada la información, pisa firme, mira lejos, urdimbre de la contienda, intrépida, solidaria, clavel de la resistencia. Bueno, y en Voz Educadora le llegó la hora a la voz científica con el compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael, en esta ocasión haciendo alusión a la treta que hace el gobierno con el acuerdo de Escazú para lograr un préstamo internacional. Otro engaño más del gobierno de Duque. Buenos días, compañero Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora. El tema de hoy es de cómo se aprovechó la promesa para aprobar el acuerdo de Escazú y pedir un crédito de $500 millones al Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno es oportunista porque aprovecha la COP26 para anunciar la erradicación del proyecto a sabiendas que no alcanzará el tiempo en el Congreso para aprobarlo y podría nuevamente hundirse. Claramente la voluntad del gobierno era hacer un gesto que además contradice sus posiciones en el país frente a los presidentes reunidos en Escocia. A 2 meses del final de este periodo legislativo, el gobierno anunció que reconsideró su posición de oponerse al Tratado de Escazú para la protección de líderes ambientales, oportunamente como invitado en la Cumbre del Cambio Climático de Glasgow. Carlos Correa, ministro de Medio Ambiente, fue el que anunció que el 29 de octubre, a última hora, se radicó nuevamente al Congreso. No olvidemos que el acuerdo de Escazú en su primera presentación fue saboteado desde el principio con aplazamientos, ponencias
audiencias a favor y en contra, las cuales tuvieron intervenciones extensas por parte del oficialista Centro Democrático, que con sus maniobras lograron alargar y dilatar la aprobación hasta que lograron hundirlo, y no fue posible discutirlo en sesiones extraordinarias en el Congreso. Ahora lo presenta por segunda vez y, a diferencia de la primera oportunidad en esta, el texto radicado no lleva el mensaje de urgencia. Líderes ambientales del país manifestaron su rechazo al anuncio del gobierno Duque porque según ellos no hay una voluntad política real para ratificar el acuerdo, y en cambio está haciendo un show mediático desde la cumbre de Glasgow mientras se sigan asesinando a los líderes ambientales, con más de 611 según la ONG Indepaz, siendo el país más letal para ejercer la defensa del territorio. Simplemente se hace esto para mencionar en los discursos de la COP26 un falso compromiso. En la agenda que desarrolla Duque en Glasgow, el mandatario se reunió con el presidente del BID, Mauricio Claver, con quien acordó un crédito para la mitigación climática de $500 millones, dizque para acelerar la agenda de adaptación, mitigación y acción climática. Veremos qué pasará con ese crédito en los últimos meses de gobierno del presidente Duque y su honorable ministro del Medio Ambiente. Lo cierto es que más endeudados. En la flor de su belleza, que no muere tu conciencia, ¿Sabías que el 9 de noviembre de 1967, en virtud de la Ley 44 del Congreso de la República y firmada por el presidente Carlos Lleras Restrepo, se declaró el día 14 de noviembre, un día como hoy, Día de la Mujer Colombiana, en honor de la conmemoración de la muerte de Policarpa Salabarrieta? Policarpa, también conocida como La Pola, fue una heroína que espió para las fuerzas independentistas criollas durante la conquista española, una gran revolucionaria que murió como mártir en su batalla por la libertad. Es una de las pocas mujeres a la que se le reconoce haber participado activamente en los procesos de independencia en América Latina. Pueblo indolente, cuán distinta sería hoy tu suerte si conocierais el precio de la libertad. Bueno, y le damos la bienvenida al profesor José Ramón Llanos en La Voz del Análisis, en esta ocasión haciendo mención sobre el terror utilizado para la opresión por los gobernantes. Buenos días, profesor José Ramón. Buenos días a todas las maestras y maestros de Colombia y a todos los escuchas de La Voz Educadora. En esta ocasión les comentaré algo aparentemente insólito, pero que estudiando la historia caemos en la cuenta, que se repiten todos los gobernantes que han utilizado el terror como forma de opresión de sus pueblos, han repetido los mismos actos espeluznantes. Nerón incendió a Roma y se lo atribuyó a los cristianos para perseguirlos. En la época contemporánea, Hitler incendió el Parlamento para inculpar a los comunistas y encarcelarlos. En una sola noche encarceló 4.000 comunistas. Este gobierno, desde hace 3 o 4 meses, masacró a unos niños que habían sido reclutados ilegalmente, ordenando un bombardeo. Ahora ha escalado la violencia, ahora está persiguiendo a los jóvenes. Por eso se fabricó unas pruebas para acusarlos de terroristas y de destructores de los bienes públicos. Incluso aprovechó su viaje familiar al exterior para ya seguir inculpando a esos jóvenes. Afortunadamente, para todo el pueblo colombiano, a este terrorista mentiroso le quedan pocos meses de gobierno. Y si los familiares de todos los desaparecidos, asesinados, y los parientes y amigos y quienes conocen de la masacre de los niños y ahora de la persecución de los jóvenes manipulando prueba, se deciden a votar como debe ser pronto, el año próximo, tendremos en el gobierno a Gustavo Petro, hombre demócrata, quien sin lugar a duda va a ejecutar su programa, por tanto será incluyente, defenderá los intereses y los derechos de las mujeres
los niños y los jóvenes, rescatará la soberanía nacional y planteará el sendero que puede llevarnos a otros gobiernos demócratas también para sepultar definitivamente el desgobierno que ha padecido Colombia en los últimos 200 años por la hegemonía del poder en la burguesía. Hasta otra ocasión. Actualidad. Actualidad. 36 años después de los hechos del Palacio de Justicia, falta conocer la verdad sobre la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas y en la muerte de los magistrados. El general de la policía en retiro, Francisco Patiño, será juzgado por encubrir la alteración de pruebas en el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra a manos de un policía. En una absurda decisión, la Unidad Nacional de Víctimas le concede el estatus de víctima a Jorge Bisbal, condenado por parapolítica. Es un cinismo de la extrema derecha. Iván Duque hizo el ridículo mendigando saludo del presidente Biden y orando en el muro de los lamentos judío, el diablo haciendo hostias. Ningún policía ha sido imputado por los asesinatos del 9 y 10 de septiembre de 2020 y algunos habrían sido condecorados. Impunidad total. El exfiscal Eduardo Montealegre afirmó en la audiencia que Uribe creó una máquina peligrosa con los falsos testigos. El exmagistrado José Gregorio Hernández exige al presidente no firmar la ley que suspende la ley de garantías porque rompe la unidad de materia y conceptúa que la Corte Constitucional la debe declarar inexequible. Miren, allá va la pola, envuelta en su pañuelo, entre corpiño lleva guardada la información. Preguntas, aportes y sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook y en YouTube con Voz Educadora. Programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Los esperamos el próximo domingo por La Voz de Bogotá a las 9 de la mañana o en las redes sociales. Un feliz descanso, un abrazo y que terminen de pasar un feliz puente. Chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.